En esta época es muy común aumentar el consumo de alimentos del mar, pero también es tradición, muy lamentable, nos dice la Secretaría de Salud, que aumenten las enfermedades diarreicas. Para platicar de cómo manejar adecuadamente los alimentos, me da mucho gusto estar aquí con el chef Francisco Juárez. ¿Cómo está, chef? Buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien listos para platicar sobre este tema tan interesante. Bueno, primero platique un poquito de usted, chef, para ahora sí que conozcamos su trayectoria, su profesión y entramos ya en materia. Bien, pues nuevamente Francisco Juárez, servidor. Soy egresado de la licenciatura en gastronomía de segunda generación de la Universidad Autónoma de Querétaro, por eso mis colores, mi uniforme. Ahora actualmente soy parte del cuerpo docente de esta licenciatura, en el que ahora me toca formar a las nuevas generaciones en torno a este aspecto sobre la alimentación, las bebidas, el servicio al cliente, todo lo que puede englobar el tema de la gastronomía, vaya que es amplio. Y parte del plan de estudios pues implica también el correcto manejo de los distintos alimentos para, por ejemplo, no contaminar. Yo conozco un poquito o he escuchado que, por ejemplo, tienen como un protocolo para ciertas cosas picarlas con ciertos cuchillos y otras con otros cuchillos y otras tablas. Sí, así es. De hecho, hay una materia específica en el plan de estudios que realmente prácticamente cualquier plan de estudios debería de tenerlo en torno a una licenciatura en gastronomía, la cual es inocuidad alimentaria. Y justamente hablamos de manera generalizada y a veces específica, dependiendo sea el caso, de temas que van desde el cómo aprender a desinfectar tus vegetales, cómo aprender a cuidar tu producto cárnico, por ejemplo. Y bueno, en torno a eso también los procesos al momento de trabajar los alimentos. Lo que mencionabas, la forma de corte es un aspecto para cuidar las formas, digamos, la cocción de los alimentos cuando pasemos a ese proceso. También con ello las tablas, cuáles ocupar, cómo ocuparlas, porque pues hay código de colores que necesitamos atender para poder preservar esa seguridad, esa inocuidad de los alimentos. Así como semáforo, ¿no? Tablita rojo, amarillo y roja, ¿no? Que rojo, amarillo y verde. Más o menos sí, va por esa línea. Roja, por ejemplo, que mencionabas, el color rojo es para carnes en crudo, pero como cerdo o res. La amarilla es para pollo en crudo también, por ejemplo. En el caso de pescados tenemos un color específico, el cual es el azul. Entonces nos sirve mucho esa parte de código de colores que incluso la norma no solamente te pide la tabla, sino incluso hay hasta cuchillos con mangos de esa coloración para que sean exclusivamente utilizados en ese tipo de productos. La gente puede encontrar en YouTube pues, videos que explican riesgos, por ejemplo, de hacer ciertos procedimientos, por ejemplo, con el pollo, que entiendo es como un alimento pues chismoso, ¿no? O más bien delicado, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil que se contamine. Sí, el pollo es uno de los temas en el aspecto de proteínas de producto animal que hay que tener mucho cuidado. De hecho, en estos videos que mencionas, que bueno, cualquiera, afortunadamente tenemos estas herramientas digitales a la mano que ya cualquiera lo puede tener en la palma de su mano con un móvil, es el aspecto del cuidado. El pollo, por ejemplo, es un producto que tiene mucho la costumbre, las personas en sí, de lavarlo, de someterlo a chorro de agua y lavarlo para quitarle elementos potencialmente patógenos. Sin embargo, es una de las cosas que la inocuidad indica que no debe de ser. Lavar el pollo implica, por ejemplo, el chorro de agua, tener contacto con estas bacterias que pueden desplazarse en las mismas gotas de agua y desperdigarse por todo el espacio donde lo laves. Incluso hay casos y estudios que indican que lavar un pollo, dependiendo de la presión de un chorro de agua tradicional, pueden brincotear estas gotas hasta un metro y medio de distancia, que ya en una cocina de casa, por todos lados. O sea, contaminas todo, o sea, no solo terminas contaminando partes del pollo que podían no estar contaminadas, sino tus trastes, lo que tienes ahí en el fregadero, el espacio a lo mejor de la barra donde haces cosas y de repente dejas algo ahí y dices, está limpio, ¿no? Ya le pasé el trapito multiusos, que también es otro tema, ¿no? El trapito multiusos. Sí, este tema del trapito multiusos técnicamente lo conocemos como los famosos, o entra dentro de la categoría de los famosos fomites.
Los fomites son todas estas superficies o elementos que pueden llegar a contaminarse de algún patógeno, alguna bacteria, algún virus, alguno de estos elementos que transmiten específicamente todas estas bacterias, todos estos virus y nos generan ese daño. De hecho, uno de los temas que fue muy importante ahora en esta pandemia que nos tocó durísima era precisamente cuidar los fomites, ¿no? Justamente el contaminado del COVID a través de contacto con fomites era un tema que se estuvo muy acentuado en los primeros meses de este encerrón, de esta cuarentena, porque cualquier superficie, cualquier cosa que pueda mantener en vida al patógeno, es un fomite, es una transmisión directa para que entonces podamos consumir el virus, la bacteria, ¿no? Incluso recuerdo de los primeros acuerdos de esa reapertura, sugerían no acudir por ejemplo, a trabajar con corbata, porque podía ser un fomite, ¿no? Todavía no se tenía como todo el conocimiento de que la transmisión era más vía aérea que por superficies. Entonces recomendaban para que no fuera un fomite, que fuéramos a la oficina sin corbata. Sí, sí, fue muchos casos. En el caso específico, por ejemplo, el tema de gastronomía, se endurecieron las normas. Digo, si ya veníamos acostumbrados a usar cofia, a usar un gorro, a usar cubreboca, en algunos casos guantes, del cual a veces soy un poco enemigo del uso de estos guantes de látex o de nitrito, era específicamente cuidar que todavía el cuchillo, el mango del cuchillo específicamente, el trapo, sean sanitizados en cada proceso. Si lo ocupabas para limpiar la mesa, se lavara y se ocupara inmediatamente para cosas similares. Entonces, el tema del virus en su momento fue justamente los primeros meses, se hablaba por transmisión vía fomites, que era en contacto directo. Ya después, como mencionas, fue el tema de la... Ahora, y ya en particular, ya que hablamos del caso del trapo universal y del pollo, los mariscos que son como pues tradición por cuestiones culturales, religiosas, comerse más habitualmente en estos meses de Cuaresma, ¿qué cuidados básicos, qué recomendaciones básicas hay que tener al prepararlos, al consumirlos y al almacenarlos? No sé si se pueden almacenar para hacer el famoso itacate recalentado, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, el tema con pescados y mariscos, principalmente nosotros tenemos algo a que atender desde el aspecto de la compra. Es el transporte de estos productos. Somos una ciudad, un estado tierra adentro, lo cual nuestro consumo de pescados es regular. De hecho, aumenta en estas épocas de Cuaresma por tradición desde un tema religioso. Pero sí lleva un proceso todo esto de extraer los productos marinos para llegar hasta tierra adentro y se complica. Afortunadamente en Querétaro tenemos la ventaja de que, por ejemplo, en el mercado de la Viga de la Ciudad de México llega el pescado fresquísimo y muchos vendedores, comerciantes de los mercados llegan a comprar ahí, que de cierto modo nos da una seguridad. En un segundo plano ya dejamos la parte de proveedores hacia el tema de ir a comprar el producto. Primero que nada, sí, las recomendaciones que damos con el cuidado de estos productos es saber distinguir los puntos que son necesarios para descubrir un pescado o un marisco fresco, ¿no? En el caso de los pescados, por ejemplo, fijarnos en los ojos, si están expuestos, claro. El ojo se tiene que ser brillante, no tiene que estar sumido, no tiene que tener una coloración opaca, porque inmediatamente eso es señal de que el pescado está pasando ya su proceso de frescura. Por ejemplo, las escamas, si todavía lo muestran, de hecho tendrían que mostrarlo con escamas, tienen que ser brillantes, tienen que tener esta coloración de como cuando los ves a contrasol y este tema como arcoíris que alcanzas a ver para hacerlo más específico. Tienen que mostrarse claras, tienen que mostrarse con estos elementos. Otra de las cosas son las llagas de por donde llegan a tener su respiración los pescados, con toda la decisión del mundo decirle al vendedor con la pena, pero tengo que revisarlo, abrirle un poquito y olerlo. ¿A qué debería oler? Que huela justamente a mar, a un pescado, ¿no? A un pez fresco, un poquito a sal. A sal y humedad. Exactamente, sal, humedad, que sepas inmediatamente que si conoces el aroma del mar, es precisamente eso, agua salina, ligeramente húmedo, con una sensación de frescor. O sea, si huele a aire de llanta de tráiler, olvídalo. Más o menos. De hecho, en el tema de ya mencionarlo más coloquialmente, el aire de llanta es un aroma que inmediatamente
consideramos como algo no grato. En este caso es cuidar que no huelan a, ¿cómo se llama? Esto se denomina azufre. Azufre o que es este aroma que generan ciertos componentes químicos que se generan a partir de la descomposición. Si tenemos un aroma que no es grato, el que gustes añadir a tu mente, descártalo por completo. Este es un juego más que nada de aspecto sensorial, ¿sí? Tacto, por ejemplo, el pescado tiene que estar firme, tiene que mantener sus condiciones a la vista, lo puedes malear un poco y todavía tiene que moverse bien, no tiene que estar rígido, no tiene que verse que la carne se compromete. El tema visual con las escamas, por ejemplo, con el ojo brillante, el tema olfativo con las llagas a olerlas. Entonces sí es ahí jugar un poquito con tener tus sentidos alertas, porque sí es un tema delicado los pescados. Había escuchado mucho lo del ojo, pero a ver si le entendí. Ojo que no esté hundido, Ajá. que sea traslúcido todavía y que tenga como brillito, ¿no? Exacto. Si está hundido y opaco, aléjate de ahí. Sí. Como dicen ahora, ¿no? A bandera roja, red flag. Exacto, la red flag. La red flag. Sí, de hecho, digo, en el sentido de los que nos profesionalizamos en esto, desarrollamos la parte visual mucho. Entonces ya desde que vemos que no brilla mucho la escama, el ojito no se ve tan bien, ya tenemos dudas. Pero bueno, damos una oportunidad para tampoco negar un alimento simplemente por desecharlo. Y vamos a la parte, por ejemplo, del tacto, ¿no? Menciono que la carne de pescado esté bien, que sea maleable todavía este pez. Pasamos a la olfativa para que ya todavía nos termine de acentuar y listo. Sí, sin esos elementos en conjunto, aunque el ojito esté un poquito opaco por transporte del pescado, por varios factores que no tienen que ver con su descomposición, también hay que darle una chance y seguir con este análisis, este examen sensorial para darle una oportunidad. Y ahora de la compra, que sería como ese filtro, pues la llegada a la casa, al almacenamiento antes de cocinarlo y luego propiamente la preparación del platillo, ¿no? Si es una mojarra frita o un cóctel o un ceviche. Hemos publicado mucho nosotros el tema de que el limón no cuece, que provoca una reacción química que parece que se cuece, pero realmente no cuece y el limón no mata bichos. Exactamente. El limón, esta parte de la práctica de poner limón al producto, la terminología exacta es una desnaturalización de las proteínas, que lo único que es cambiarlas. Sí parece como que los cuece, pero transforma su estructura, lo cual simplemente lo hace un poquito más suaves y digeribles. Pero en específico con el tema de bacterias, nada. Bien, aquí hay un tema bien importante a rescatar y debemos de entenderlo. Se llama cadena de frío. Y justamente viene desde el aspecto, desde que sacan al pez, que se vuelve pescado, obviamente, lo limpian, lo desvisceran, todo. Es mantenerlo en una constante temperatura, no mayor a los 7, 8 grados aproximadamente. Es decir, siempre refrigerado para cuidar esa parte de frío. Digo, 7, 8 grados me estoy yendo a algo elevado. Tendría que estar siempre por menos a 1 grado o 0 grados de preferencia, ¿no? No que haya una congelación, porque se llegan a maltratar las fibras de la misma carne, pero sí que se mantenga muy, muy fresco. Entonces, desde que lo sacan, desde que lo desvisceran, hay un control de temperatura, desde que lo empacan, hay otro control de temperatura. El transporte es generalmente en cajas... Caja fría, ¿no? Caja fría, exactamente, para mantenerlo. Llega a la tienda o llega al local del mercado, tienen que mantenerlo en su cámara de refrigeración, que por norma debe de existir. Y cuando lo muestran, ahí es otro detalle que les puedo dar el tip a la gente cuando va a comprarlo, que siempre sea en horas donde el sol no esté pegando así fuerte como después entre el mediodía, entre las 11 y las 3 en Querétaro, aguas con el sol porque nos cachetea durísimo en la cara. Tiene que ser o muy temprano o tiene que ser ya después de las horas sol. Y en el caso de la exposición de los vendedores, llegan a descansarlos en camas de hielo triturado. Este hielo se tiene que ver lo más seco posible y tiene que ser suficiente cama de hielo para que el producto se mantenga fresco. Ojo, también que si compran el producto, el pescado, no le den ese pescado. Saquen otro que tengan en la misma cámara de frío o en alguna hielera que esté completamente fresco por ambas partes. Que no le den el pescado aplaudido ese que está allí en exhibición. Sí, no, que está en exhibición donde ya las bacterias por ahí anduvieron, la temperatura fue cambiante a través de las horas sol, no es lo más recomendable.
Entonces, comprarlo y que también sea lo último en comprar. Generalmente cuando vamos al supermercado, siempre lo que está en refrigeración es lo último que se tiene que tomar. Yo sé que si vamos es como lo primero que encontramos en los supermercados, pero al contrario, debemos ir a comprar todo lo seco, todo lo empaquetado, regresar por lo frío, lo congelado y subir al coche y no hacer otra cosa, irnos directamente a casa. Porque también luego compramos y vamos aquí, vamos allá. Deja apago la luz y ahí ya Ajá. se descongeló. Exactamente. Entonces, romper esta cadena de frío nos va a generar una complicación porque comienza el desarrollo microbiano, lo que también técnicamente en cocina definimos como la famosísima zona de peligro, ¿no? La zona de peligro es se llega a mostrar como un termómetro muchas veces que implica la temperatura de los alimentos, ¿no? Si lo mantienes por debajo de los 13 grados, 7 grados más o menos, empiezas el desarrollo, en ese rubro empiezas el desarrollo microbiano, bacteriano, más frío ya lo reduces, o a mayor temperatura, pasando los 75 grados hacia los 100 de punto de ebullición, que es aquí en Querétaro, ya empiezas a destruir, a matar algunas. Pero mientras no estés en esa temperatura, complicas si llegas a tener desarrollo microbiano, que muchas veces, otra vez, yo lo puedo tener así, llego, se me descongeló, llego a mi casa, saco el pez, no lo paso a frío, voy a cocinarlo directamente y no lo voy a cocer, voy a hacer un ceviche con limón, ¿no? Ya estamos ahí, pues, ¿cómo se llama? Comprometiendo la salud de a quienes les vamos a servir. Ya, primero, rompimos cadena de frío, empezó la temperatura. Segundo, está con el tema de la zona de peligro, está subiendo la temperatura mientras tú preparas todo lo demás, cortas limones, picas el cilantro, el chile, el jitomate, lo que vayas a agregar, sigue aumentando. Y entonces, mientras lo preparas y lo mezclas, ya agregaste el limón y lo vas sazonando todo bien rico, pero ya pasó, ¿qué te gusta? ¿Hora y media más o menos? Ya tenemos ahí un desarrollo microbiano que si el producto pudiera tener ahí ya en sus componentes, ya no va a ser forma de que lo podamos retirar. Y aunque lo termines de preparar y lo refrigeres para que esté fresco para el momento de servir la comida, tenemos ya un potencial desarrollo de agentes patógenos que obviamente van a terminar enfermando a quienes se los sirvamos. Y vamos a ser clientes del gastroenterólogo. Sí, sí, y una de las cosas a rescatar que mencionas interesante, las afecciones por pescado en esta parte bueno, no de Querétaro, sino del país, es complicada porque nuestra dieta, al no ser común el consumo de pescados, cualquier enfermedad que venga por este aspecto del estómago, nos tumba feo. Una intoxicación por consumir alimentos del mar, vas por lo menos 3 días a la cama, si bien te va, o incluso internarse al hospital para observación constante. Sí, conozco a alguien que tuvo una muy mala Navidad por comer unos camarones y terminó hospitalizado. Sí, sí, de hecho, Intoxicado. muchas veces esto sucede. Con mariscos, por ejemplo, retomaré un poquito el aspecto del ejercicio sensorial. Con los mariscos como camarones, como cangrejos, que les llamamos sus caparazones, les llamamos exoesqueletos. Los crustáceos. Los crustáceos, exactamente. Gracias. Por ejemplo, estos productos son muy delicados porque por su esqueleto, por su forma, podemos detectarlos fácilmente al tocarlos y decir está bien, pero ya por dentro está empezando un proceso de descomposición que no es grato. En el caso de los cangrejos, por ejemplo, si sacamos la carne muy, muy, muy líquida, ya muy aguada, ojo con eso porque ya el producto no está bien. Y otra vez, eso es en el aspecto visual y de tacto, en el aspecto olfativo, el aroma inmediatamente. Afortunadamente los mariscos son mucho más fuertes y penetrantes en el sentido aromático cuando comienza su descomposición. Entonces también siempre hay que hacerle caso a nuestros sentidos y si no nos da seguridad, mejor no comprarlo. Y en el caso, digamos que ya lo preparamos, cuidamos todo el proceso que nos toca a nosotros, que sería compra, almacenaje en casa y preparación. Y si nos sobró comida, digamos, ¿qué hay que hacer? ¿Lo tiramos? ¿Lo metemos en el envase de yogur que ya está lavado y lo metemos al refri y lo dejamos ahí una semana? ¿O qué es lo recomendable en general y en particular con los mariscos? Bien, buena pregunta también. En el caso, por ejemplo, de aquellos que son desnaturalizados por limón, ¿podemos refrigerarlos? No digo que no, pero no hay que darle, si acaso, más allá de 36 horas en el refrigerador. Por muy buen refrigerador que tengas, que se mantenga así. Y tampoco acudamos a lo que creemos siempre como una de las mejores formas de conservación, la congelación, porque si bien es una buena forma de conservación,
un producto ya preparado y congelado ya no es tan grato, sobre todo en el tema de mariscos, ¿no? Se empieza a hacer la carne mucho más fácil de deshebrar, pierde sabor, al momento de descongelar se van estos cristales de agua, se va con el sabor, y si de por sí un marisco su sabor es tenue, es complicado que lo mantengamos tras congelación. Entonces, una buena refrigeración, si es, por ejemplo, mantenerlo en una buena temperatura en casa, pasarlo un topper que cierre herméticamente, ponerlo en el refrigerador en el área de hasta arriba como alimento ya cocido, de acuerdo al orden de refrigeración, y hasta la parte de atrás donde más pegue el aire. En el caso, por ejemplo, de productos como ahorita que mencionas la Navidad, el bacalao, ¿no? El famosísimo bacalao a la vizcaína es un guiso que lleva larga cocción, una muy buena larga cocción, y además generalmente compramos el pescado, o bueno, aquí al centro de México lo solemos consumir mucho en el proceso de salazón. El bacalao viene con el proceso de salazón que reduce la actividad de agua del pescado y le ayuda a tener una vida más de vida en aquel muy amplia, hasta a veces hasta por 8 meses. Entonces, si es pescado fresco, que también hay quienes lo compran por tradición, el bacalao fresco, es guisado. Entonces, el producto guisado nos va a permitir que llevar a temperatura por encima de los 75 grados y matar alguna de las bacterias patógenas, lo cual nos va a permitir que esté en muy buen tiempo. Y este sí, para refrigerarlo, nos puede durar perfectamente unos 10, yo lo llego a recomendar entre 10 y 12 días, no más. ¿Puede aguantar? Sí. Otra vez jugamos con el tema de los sabores. Sí puede aguantar, ya no sabe igual, ya pierde sabor, el agua se queda ahí, tú recalientas y justamente lo que generalmente hacemos cuando sacamos nuestra comida a recalentar, todo el liquidito que queda ahí hasta lo desechamos, hasta lo vemos como, ay no. ¿Y ese no se va el sabor? Y muchas veces es donde va el sabor. Entonces también no hay que dejárnoslo por mucho tiempo porque se pierde sabor, se pierde estructura y además otra vez empieza un proceso de descomposición que tiene que ocurrir sí o sí porque es natural, ¿sí? Ya a lo mejor puede que no haya bacterias patógenas, pero con la refrigeración desarrollamos hongos. Entonces esa formación de hongos por la actividad de agua del alimento, de los ingredientes en sí, puede también resultar dañino para nuestra salud. Y el problema de los hongos, acabo de ver un documental de hongos, es que muchas veces no se ven. Ajá. O, digamos, por ejemplo, un jitomate que ya le vemos ahí pelucita, pues nada más vemos un cachito de pelucita, pero el micelio, los filamentos del hongo ya está muy adentro del jitomate, entonces ese hongo con penicilina más vale mejor no comerlo, tal vez porque le puedas quitar y dices, le quito aquí, le mocho Sí. ese cachito, para quitarle la pelucita, pero tal vez él ya está contaminado todo el jitomate, por ejemplo. Sí, no, acabas de decirlo todo. Justamente, el tema con el desarrollo de hongos, muchas veces lo primero que hacemos, como se vuelve superficial a la vista, claro, quítalo, córtalo, límpialo. Hay a veces hasta que me he topado, incluso en cocinas, que dicen, pues ahí límpialo con un papel. ¿Cómo te explico? Que precisamente el hongo se tiene que nutrir de distintos puntos del ingrediente. La humedad simplemente es un factor para que se siga desarrollando, pero los nutrientes están en el alimento. ¿Qué sucede? Una vez que vemos hongo, el alimento tiene que tirarse por completo. No sabemos hasta dónde ha penetrado, no sabemos hasta qué tipo de madurez tenga el hongo para que haya a lo mejor soltado esporas que puede desarrollar componentes tóxicos, que a lo mejor el alimento lo tiras, pero esos componentes muchas veces son aerobios. Entonces cuando lo abres y te lo intentas quitar, ya rompiste estas esporas y ya tenemos ahí unos Una nube de una aerosoles nube de esporas. virus, hay de esporas flotando que igual nos van a hacer daño. Dijiste, oye, no me comí eso y traía hongo. Sí, pero lo moviste, le picaste, intentaste limpiarlo para ver si estaba bien al fondo. No. Lo mismo que con el pollo, que al abrir y manipularlo terminas Exactamente. contaminando más espacios que casi que mejor que el topper, échalo, adiós topper, al fin es de los de yogur, Exacto. que recuperarlo, ¿no? Sí, sí, de hecho una de las cosas que indican las normatividades de inocuidad alimentaria es, por ejemplo, estos envases que nosotros solemos reutilizar, que pues, desde la abuela lo entendemos que es algo cultural, algo normalizado, pero no tienen, una vez que estos envases, a lo mucho por uso regular, no tienen que pasar de 2 veces. Es más, así la norma estricta indica que estos envases deben de ser desechados, ¿no? Te lo pongo. Ajá. Pero bueno, si decides utilizar alimentos porque la idea es de, bueno, si cuida alimento, ¿por qué no puedo preservar alimento? Ok, Tiene tapita y más o tiene menos sella, ¿no? tapitas de sellado, sí, pero no está, su configuración de plástico no está hecha para, a lo mejor tenía yogur, pero ¿por qué le metes carne o pescado, Sí. pollo?
complica eso. No, y compras el yogur y traen un sello, a veces como de papel aluminio, y la tapita, ¿no? Exacto. Entonces digamos que conservan evitar la contaminación del producto antes de que lo abras porque trae este sello, ¿no? Trae este Pero sello, ya después la tapita, pues aunque digas que hizo clic y cerró bien, no necesariamente quiere decir que no tenga como el espacio para que se puedan para meter bicharrajos. Sí, exactamente. Sí, ahora, muchas Incluso veces... también eso para los toppers normales, ¿no? Sí, sí, de hecho, incluso los mismos toppers de uso regular también tienen sello de tiempo de caducidad. Uno lo puede tener por muchos años y mientras cierre lo considera, pero cuando son de plástico, cuando son de polímero, tienen fecha de caducidad. Incluso las etiquetas te indican, este producto deja de ser viable tal fecha. Digo, sí son unos años a la distancia, pero a veces los tenemos hasta por veintitantos. Oye, yo lo tenía cuando te mandaba el sándwich al primario y ya eres un universitario. Es como de, mamá, ¿cómo te explico? Ese topper ya. Ya está, se ha desgastado el polímero por lavado, por temperatura, general por uso, ¿no? Vamos a definirlo. Y obviamente las capas ¿cómo se dice? De seguridad, de aleación que pueden tener, se van desgastando, se van acabando. Entonces, aunque todavía cierre bien, por ejemplo, este tipo de toppers que mencionas siempre trae una especie como de plastiquito alrededor, que es lo que encarga de hacer el cierre hermético. Se va desgastando. Muchas veces no lo notamos, pero cuando lo quitamos y lo empezamos a ver picadito, es señal de que eso se tiene que ya desechar. Y luego pasa también que el topper se queda con el olor de algún alimento, ¿no? Por ejemplo, metes unas naranjas al topper, lo lavas concienzudamente, lo secas, lo guardas, vuelves a sacar el topper y sigue oliendo a naranja. Sigue oliendo a naranja. ¿Eso es indicador de riesgo? Depende, sí, muchas veces también, tal vez no de riesgo per se, pero sí hay que cuidar qué metemos en cada topper. Puede sonar algo a lo mejor como de alguien que tenga problemas con organización muy severa, pero sí necesitamos considerar que a lo mejor si yo guardo naranjas en ese topper, voy a dedicar ese topper a guardar cítricos o algunas frutas. No le voy al día siguiente a meter frijoles, no le voy a meter al día siguiente a meter cebolla cruda, al día siguiente un guiso que me sobró y ahí lo guardé. La tinga, porque precisamente eso es lo que también genera desgaste en la aleación polímera. Y empieza también, esta cuestión de guardar aromas, el topper, ya indica que se ha utilizado varias veces, primero, y segundo, que ya es como momento de pensar de si lo vamos a seguir usando o mejor se desecha, porque ya no es seguro. Insisto, siempre, como tip, siempre revisar la parte donde está este plástico que hace el hermético. En cuanto lo vemos a ver picadito, bye, ya no tiene que ser utilizado. Pues ya llevamos un rato aquí platicando y se ha ido como agua. Pero bueno, ya con esto último, pues casi que le voy a decir, amiga, date cuenta, tira tus toppers. Gracias, sí. O sea, no solo si huele o si ya tiene ahí como la mancha del chile guajillo que nunca se ha quitado, ya adiós, ¿no? Y hay que estar renovando el arsenal de toppers. Sí, sobre todo regresando un poquito para el tema, digo, para ir cerrando, con el aspecto de mariscos, de pescados, cuidar mucho, mucho los aspectos. El tema de la refrigeración sí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si es el topper, está en buenas condiciones, bueno, está bien, pero siempre procurar que estos productos de pescado estén siempre solitos, se reserven solos en un espacio del refri o que de plano no estén con nada arriba que les pueda escurrir, porque lo más rápido que suele reventarse, que empieza a generar descomposición, que son delicados por su propio proceso que hemos hablado durante esta charla, es el pescado y el marisco. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque aunque consideremos que lo hemos guisado, tiene que descomponerse, desarrollo de hongos, o bien no creer que por el limón es una buena opción inocua para consumir el producto porque ya cambió de color, porque se coció. Estimado chef Francisco Juárez, ya vamos a terminar, pero lo quiero comprometer a platicar dentro de un mes, porque ahorita me vino hacia la mente otro tema que seguramente nos va a dar como para otra media hora, que es el cuidado del refrigerador para intentar que no sea ahí un foco de contaminación. Maravilloso, claro, sí, encantado. Yo, muchas gracias por eso. Estos temas dan para más. Dan para más. Sí, no, y ahorita pues ya tendremos que tener casi que otra hora para hablar del puro refri, sí. Porque pues está el tema de las verduras, el huevo, ahorita mencionamos un poquito de pescados, carnes, pero ahí metemos todo. Sí. Y pues con cierta frecuencia pues vemos que salen pitufos en uno que otro alimento, ¿no? Así es. Bueno, pues chef Francisco Juárez, de la Universidad Autónoma de Querétaro, muchísimas gracias por platicarnos estos temas que pues, son de vital importancia porque son de nuestra salud.
Gracias por la invitación una vez más, Gabriel. Un placer haber estado aquí con ustedes compartiendo este momento. Y nosotros nos saludamos en otra ocasión.